Bautista. Carlos Bautista tiene una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con la asesoría financiera y tributaria de las compañías, especialmente en este tema a veces que suena tan denso y es cómo hacemos esa relación entre todo lo que tiene que ver con el marco laboral y con estas obligaciones tributarias que se desprenden de allí. Entonces le damos la bienvenida a Carlos, por supuesto, agradecerle por su participación en este evento. Gracias, Fernanda. Buenos días. Gracias al Grupo GSH por permitirnos también participar de este tipo de eventos en los cuales podemos compartir con las personas. Podemos compartir un poquito de la experiencia, el conocimiento y nutrirnos en doble vía, nosotros de ustedes y pues ustedes en lo que puedan tomar acerca de lo que les podamos presentar. Así es, bueno, el día de hoy traemos unos temas muy importantes y de tendencia que tienen que ver estos aspectos laborales y aspectos tributarios en todo lo que tiene que ver con nuestra planeación de nómina. ¿Y por qué decidimos traer estos temas el día de hoy a nuestro conversatorio? Y es por un motivo, y es que nos han llegado varias consultas de nuestros clientes respecto a temas muy tributarios, ¿sí? Que a veces suenan hasta ácidos de conversar y es todo lo que tiene que ver con retenciones en la fuente, retenciones cuando hacemos pagos no constitutivos de salario, ¿sí? ¿Qué retención tenemos que hacer cuando vamos a indemnizar a alguien? ¿Cuál es la diferencia que existe entre indemnizar y entregar una bonificación a la finalización de una relación laboral? Y todos estos tips pequeños que inciden en la relación laboral, ¿sí? Entonces, creo que vamos a dar paso y hacemos como un repaso de qué es lo que hace parte y qué es lo que se define, cuáles son esos elementos integrantes del contrato de trabajo, ¿no? Porque principalmente lo que queremos traer hoy y que se lleven como conclusiones, cuál es esa relación que existe en temas laborales y esas obligaciones tributarias. Entonces, recordemos aquí especialmente que el Código Sustantivo de Trabajo nos tiene unos elementos esenciales, ¿sí? Para que exista un contrato de trabajo, tienen que concurrir esos tres elementos importantes. ¿Listo? No puede existir otro, no puede existir uno menos, ¿sí? Tienen que ser específicamente estos tres elementos. El primero de ellos es la actividad personal del trabajador. El segundo, vamos a encontrarnos con una subordinación y creo que este es el segundo elemento y es el principal y el que caracteriza y el que hace la diferencia en cuanto a las relaciones laborales. Y el tercero de ellos, vamos a tener aquí un salario como la retribución del servicio. Estos tres elementos son los que deben concurrir para que exista como tal el contrato de trabajo. Entonces le vamos a dar, ¿por qué hacer este preámbulo? Porque a veces nos consultan mucho pero si yo tengo un contratista, pues ¿cómo le aplico la retención? Entonces hay que hacer la distinción específicamente vamos a conversar respecto a obligaciones laborales. ¿Qué es contrato de trabajo? Entonces, ¿en dónde concurren estos tres elementos? Así que le damos paso a Carlos con la presentación para que podamos empezar a hablar de la incidencia de todo este marco contable en las relaciones laborales. Bueno, listo. Gracias, doctora Fernanda. Bueno, permítanme, ya les voy a compartir la presentación que preparamos para este conversatorio. No sé, me confirman si ya podemos ver la presentación. Sí, Carlos, te confirmo que la estamos viendo. Perfecto. Bueno, para ponernos en contexto, yo creo que es importante, yo creo que aquí dentro de las personas que nos acompañan en este conversatorio habrá muchos contadores y pues creo yo que es muy necesario iniciar por allí, por definir o por saber qué es la contabilidad y en qué nos ayuda y qué nos apoya para todo este manejo de esta relación en la relación laboral, ¿verdad? Entonces, en principio decir que la contabilidad es considerada como esa disciplina que se encarga de analizar, medir, registrar
todos los hechos económicos que se suceden en la empresa. Y pues por ello se convierte en la principal fuente de información económica de la compañía. Cuando nos referimos a hechos económicos, nos referimos a todo aquello que puede suceder en una compañía, en una empresa. La adquisición de una mercancía, la contratación de un servicio, el pago de unos honorarios, el pago de las nóminas. Todo esto son hechos económicos los cuales finalmente van a quedar registrados dentro de la contabilidad de las empresas. Por ello es que la contabilidad es tan importante y es muy importante para cosas como, por ejemplo, tomar decisiones, identificar fortalezas, detectar las falencias que pueden estar sucediendo en el momento de la ocurrencia de los hechos económicos, en el momento del desarrollo mismo de la sociedad o de la empresa que esté llevando a cabo su objeto social. También nos sirve para proyectar resultados, para conocer cómo ha sido la evolución de la compañía, cómo estuvo en el pasado, cómo está en este momento y qué se prevé de cómo esté en el futuro. También genera información necesaria para relaciones laborales. Y aquí es donde comenzamos a hacer ese match entre la relación laboral y la contabilidad. La contabilidad genera información importantísima para las relaciones laborales. Por ejemplo, se puede convertir en un mecanismo de control para lograr evaluaciones de desempeño. Para nadie es un secreto que por lo menos todo lo que tiene que ver en nuestras áreas comerciales, pues se medirán a través de los ingresos generados por la relación de ventas o por el desempeño comercial de la misma compañía. Y esos desempeños o esas ventas, esos resultados en ventas se convertirán después en la base de liquidación de comisiones y todo lo que ello desprende en una relación laboral. También es importantísimo, la contabilidad es importantísima, una fuente importante de información para la asignación de recursos en planes de compensación. Será la contabilidad la que nos diga si los márgenes de utilidad, si la rentabilidad, si las proyecciones de ingresos y las proyecciones que tenemos en la compañía nos permiten hacer una asignación de recursos para mejorar esos planes de compensación, para poder hacerlos más atractivos, para poder remunerar de una mejor manera a todo nuestro equipo, ¿no? Y pues ello, pues, verse redundante o redundará más bien en resultados positivos para la compañía. Esto es toda una estructuración estratégica que va de la mano entre la información que genera la contabilidad y todos los planes estratégicos que se puedan generar desde las áreas de recursos humanos. En cuanto al tema meramente del derecho o meramente legal, la contabilidad se convierte en un elemento probatorio. No olvidemos que la contabilidad es la prueba del empresario. La contabilidad es a través de la cual un empresario puede probar o puede comprobar, valga la redundancia, haber hecho o dejado de hacer pagos o reconocimientos de situaciones de relaciones laborales, por ejemplo. Allí encontraremos, si en algún momento tuviéramos la necesidad de probar que hicimos las inversiones requeridas, necesarias, por ejemplo, para planes de seguridad y salud en el trabajo. Allí estará registrado en la contabilidad si se hizo, si no se hizo. También estará registrado la manera en cómo desarrollamos una actividad laboral, si la llevamos vía honorarios, si la llevamos con un contrato de prestación de servicios o si la llevamos a través de una relación laboral propiamente dicha a través de la nómina. ¿Quiénes son los destinatarios de esta información? Los principales destinatarios de la información serán los socios, los inversionistas, los proveedores, acreedores, entidades financieras, ¿cierto? Las entidades financieras requieren de nuestra información contable para poder determinar si nos pueden apalancar, si nos pueden hacer unos préstamos, si nos pueden hacer un acompañamiento en todo el tema de financiación. Pero además, también están las entidades de control y a ellas sí que les interesa nuestra contabilidad. Porque a través de lo que refleje nuestra contabilidad nosotros determinaremos cómo serán nuestros impuestos, cómo serán las liquidaciones de los impuestos, cómo serán las retenciones que practicamos, cómo serán toda esa relación de los trabajadores y las direcciones de impuestos, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes se interesan? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las Secretarías de Hacienda Distrital, están muy interesados en ver cómo funciona nuestra contabilidad, en que registremos adecuadamente nuestros hechos económicos, en que practiquemos las retenciones como debe ser. Entonces, aquí ya encontramos que efectivamente la contabilidad
y a través de todo este tema y toda esta estructuración fiscal, todos los aspectos tributarios, tienen una relación directa con la relación laboral, con la relación laboral, valga la redundancia. ¿Y qué es lo que vemos aquí? La relación laboral, como hecho económico, es un objeto de análisis y de reconocimiento contable. Primero porque, pues, como hecho económico, pues tendrán los impactos financieros y monetarios al interior de las compañías. Y además, desde el punto de vista tributario, tanto para el empleador como para el trabajador, habrá unas implicaciones. El empleador, por su parte, en su relación laboral, tendrá obligaciones diferentes. Por ejemplo, tendrá la obligación de practicar retenciones en la fuente, pero además también podrá eventualmente hacer descontable todos aquellos gastos o erogaciones que haya utilizado o haya pagado mediante la relación con los trabajadores. A su vez, para los trabajadores, desde el punto de vista tributario, pues estará el pago o el pago que puedan hacer a través de su impuesto sobre la renta. Y pues esto lo veremos ahorita más adelante cómo se relaciona de una mejor manera. ¿Por qué nos vamos directamente a este tema de impuesto de renta y complementarios? Porque es que si lo pensamos nosotros, o si lo analizamos detenidamente, en la relación laboral, lo que realmente se está haciendo o se está teniendo en cuenta es este impuesto de renta y complementarios. Es lo que pagan los trabajadores, ¿verdad? Y hablemos un poquito de este impuesto de renta. ¿De qué se trata? Vamos a ir, pues, en una explicación, digamos, un poco somera. No vamos a profundizar mucho, solamente pues para poder llegar a aquello que nos mencionaba la doctora Fernanda, y es revisar cómo estas implicaciones y esta relación con los impuestos, cómo funcionan. Digamos que el impuesto de renta y complementarios, conceptualmente, parte de la idea del enriquecimiento de las personas. No necesariamente un enriquecimiento efectivo, sino un enriquecimiento potencial. Y es por eso que todos los ingresos que perciban las personas serán la base o serán el hecho generador que dispare, valga este término, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional. Es un impuesto directo porque grava directamente las rentas o rendimientos. Es un impuesto de tipo personal porque grava a las personas, bien sean naturales o jurídicas. Y es un impuesto, también es un impuesto de periodo porque se liquida anualmente. Es un impuesto que tiene un periodo anual. Y tiene una tarifa progresiva, como lo veremos más adelante, en la medida en que los ingresos grabados sean más altos, las tasas de este impuesto van a ir incrementando. Se dice que es un impuesto unificado porque pues, se tiene dentro de un solo tributo tanto el impuesto sobre la renta como el tema del impuesto sobre las ganancias ocasionales. El hecho generador del impuesto sobre la renta es, como lo mencionaba hace un momento, es aquel donde se infiere que todo ingreso o que un ingreso generará una renta. La renta líquida gravable se determinará así. Aquí hago un paréntesis y vale la pena decir o resaltar que ni el estatuto tributario ni la norma nos indican en ninguna parte qué es la renta o qué es el impuesto sobre la renta. Sencillamente se van directamente a decirnos cómo debemos proceder para hallar esa renta líquida gravable. Y entonces el artículo 26 del estatuto tributario de una vez nos remite y nos va diciendo la renta líquida gravable se determinará así. La suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción. Entonces, como lo podemos ver, directamente vas a decirnos cómo debemos proceder en ese momento para determinar este impuesto. Hablaremos de un sujeto activo, que el sujeto activo es aquel que, pues, que va a recibir el producto del impuesto, pues para nosotros es el Estado colombiano, y el Estado colombiano ha delegado esta función de la administración y recaudo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y el sujeto pasivo seremos todas las personas naturales que seamos residentes fiscales en el país. Y somos todos responsables del impuesto sobre la renta. Ya veremos por qué lo decimos. Lo que pasa es que no todos somos declarantes, pero sí todos somos responsables del impuesto. Entonces, para ver esto, digamos que ¿quiénes deberían declarar renta en el 2022?
Las personas naturales que cumplan con alguna de las siguientes condiciones deben declarar renta en el 2022. Primero, que su patrimonio bruto, es decir, la suma de sus activos menos sus pasivos, al término o al cierre del año 2021, sea igual y superior a 163.386.000 pesos. Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a 50.831.000 pesos. Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a 50.831.000 pesos. Y que el valor de las compras y consumos sean iguales o superiores a 50.832.000 pesos. Y el último es que el valor total acumulado de las consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras sean iguales o superiores a 50.832.000 pesos. Y uno a veces se pregunta, oye, ¿y cómo la DIAN se entera de toda esta información? Pues resulta que todas las compañías, todas las sociedades, los bancos, están obligados a hacer lo que conocemos con los reportes de la información exógena o medios magnéticos, como se conoce más coloquialmente, y allí nos van a informar o le van a informar a la DIAN todas aquellas transacciones que hayan tenido con cualquier tipo de persona natural o jurídica. Y de allí se desprenderá en un análisis quiénes están obligados o no a declarar. Ahora bien, la responsabilidad de determinar quién está obligado a declarar o no es de la persona misma. No quiere decir que si alguna compañía omitió informar a través de los medios magnéticos alguna transacción que hizo conmigo y cuando yo hago una consulta no veo que me lo declararon y me dio por debajo de la base, yo no esté obligado a declarar. Al contrario, la responsabilidad es totalmente mía. Entonces, allí ya vamos dándonos cuenta quiénes están obligados a tener esta declaración. Ahora bien, ¿cómo funciona el impuesto sobre la renta de renta y complementarios en la relación laboral? Entonces, primero, hablemos, como lo mencioné hace un momento, los ingresos son considerados fuente de riqueza, fuente con potencial de incremento del patrimonio de las personas. Por ello, entonces, los ingresos laborales, considerados rentas de trabajo, corresponden a los que obtienen las personas naturales originadas en la prestación de servicios personales, como salarios, honorarios, comisiones, ya sea a través de un contrato de trabajo o de prestación de servicios. Y aquí es importante lo que vamos a comenzar a mencionar. Hay ingresos que se determinan como ingresos directos. Y son estos, por ejemplo, los salarios, las bonificaciones, los extrasueldos, las horas extras, las primas, los viáticos permanentes, los dominicales y todo aquel pago realizado en dinero o en especie. Y aquí los llamo a tener mucho cuidado con este tema de las remuneraciones en especie. El salario en especie, pues como su nombre lo indica, pues, es aquel que se recibe en un medio diferente al dinero. Por ejemplo, temas de alimentación, pago de habitación, pagos de arriendos, pagos de vestuario, que el empleador suministra al trabajador o su familia. Claramente, esto no puede constituir más del 50% de la totalidad del salario. Y si un trabajador que devenga el salario mínimo, no puede ser superior del 30% esta porción de salario en especie. Y aquí viene una parte supremamente importante, los pagos indirectos. ¿Qué son pagos indirectos? Son los pagos efectuados por el patrono a terceras personas por la prestación de servicio o adquisición de bienes. En principio, son salarios y gravados para el trabajador. Por ejemplo, cuando el trabajador paga el arriendo de las personas, cuando el empleador paga la medicina prepagada, le paga el celular, le pagan los colegios. Cada caso de ellos, por supuesto, habrá que analizarse puntualmente, pero en términos generales se entiende que son pagos en especie realizados por el trabajador, son pagos en especie o pagos indirectos realizados por el empleador al trabajador. Ahora bien, ciertos pagos de estos están claramente excluidos del impuesto sobre la renta y no son sujetos a retención, como por ejemplo los temas de salud, educación, y todo esto, pues, esto tiene que ver, por ejemplo, cuando el empleador entrega un auxilio un auxilio
cuando el trabajador, el empleador, perdón, hace el pago de los temas de educación de los trabajadores. Ahora bien, ¿cuándo es exento? Cuando ese pago corresponde a un programa ya previamente establecido por el empleador de apoyo a la educación de los trabajadores. Y no solamente va dirigido a uno solo, sino que va dirigido a la totalidad de los trabajadores de la compañía, ¿cierto? Mediante cualquier tipo de mecanismo que el mismo empleador definirá, pero solamente en ese momento en que esto hace parte de un programa de remuneración o de compensación a los trabajadores, es que ese pago deja, o más bien, se recibirá el tratamiento de excluir. A ver, entonces, ¿cómo paga el impuesto? ¿Cómo se paga el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta, para llegar a este tema de las retenciones, es importante decir que el impuesto sobre la renta se paga de dos maneras, declarando y pagándolo. Y la otra, mediante la retención en la fuente. La retención en la fuente es un mecanismo que el gobierno pues, que ya está inventado en el mundo y que tiene que ver con la optimización del recaudo de los impuestos. Los impuestos per se o por norma deben ser eficientes en su recaudo. Cuando uno de los requisitos que tiene el legislativo al momento de crear un impuesto es que éste sea muy eficiente y que su recaudo sea fácil, ¿cierto? Entonces, este tema de la retención en la fuente fue adoptado en Colombia por allá en 1960 e inicialmente era dirigido a retener en la fuente las utilidades percibidas, sobre las utilidades percibidas de inversionistas extranjeros en Colombia. Luego, pues, se ha ido ampliando a diferentes impuestos. Por ejemplo, en este momento tenemos que hay retenciones como retenciones sobre la renta, retenciones sobre el IVA, retenciones de industria y comercio. Y será importante aclarar que la retención en la fuente per se no es un impuesto, que es un mecanismo de recaudo anticipado de algunos impuestos, cuyo fin es obtener el recaudo gradual del impuesto en lo posible dentro del mismo ejercicio donde se causa. Por eso es que las retenciones en la fuente pues tiene una periodicidad para quien presenta retención en la fuente de una periodicidad mensual y pues hace alusión a el recaudo del impuesto sobre la renta que se hace de ese mismo periodo. Esto está determinado en el artículo 367 del Estatuto Tributario. La finalidad de la retención en la fuente es generar caja para el gobierno. Es tan importante la retención en la fuente que debemos decir que recauda aproximadamente el 47% de los ingresos totales de los impuestos a nivel nacional. Y el impuesto a cargo, como lo mencioné hace un momento, la retención en la fuente para aquellas personas que no tienen la obligación de declarar, se convierte en su impuesto a cargo. Es decir, si nosotros tenemos un trabajador que le tuvimos que practicar una retención en la fuente, un prestador de servicios que a través de honorarios le tuvimos que practicar retención en la fuente y esta persona no tiene la obligación de declarar, esa retención en la fuente se convierte en el impuesto a cargo de esa persona. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación en el tema de salarios? La retención en la fuente sobre salarios y demás ingresos originados en la relación laboral o legal o reglamentaria a que se refiere el decreto 2524 de 1987 deberá efectuarse en el momento del respectivo pago. Y aquí, ¿por qué esto es así? Vale una aclaración. Para las personas que no estamos obligados a llevar contabilidad, rige el principio de caja, es decir, que los impuestos o las retenciones y todo esto se nos deberá practicar única y exclusivamente al momento de realizarnos el pago en efectivo. Diferente a las compañías que funcionan bajo el principio de causación y que ellas, sin importar que medie el pago, deben hacer el reconocimiento de sus impuestos o de sus responsabilidades tributarias. Para las personas naturales que no estamos obligados a llevar contabilidad, solamente será al momento de que se reciba el pago de manera efectiva. Entonces, como lo mencioné, las compañías o las personas obligadas a practicar retención en la fuente son todas aquellas personas naturales o jurídicas que hagan pagos laborales. Entonces, dice el artículo 338 del Estatuto Tributario, las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las asociaciones ilíquidas que realicen pagos laborales están obligadas a practicar las retenciones en la fuente. Entonces, cuando una persona practica retención en la fuente, debe aplicar esta tabla. ¿Por qué se dice que hay un mínimo para comenzar a tener
retención en la fuente. Si la norma dice que debemos aplicar retenciones en la fuente sin excepción alguna. Pues sencillamente porque, pues aun cuando se debería practicar retenciones en la fuente, la tarifa a aplicar para las personas que ganan menos de 95 UETs mensuales es del 0%. Pero es como cuando, que tenemos, perdónenme, es que tenemos aquí una tasa del 0. No es que no estén obligados a hacer, o es que no es que sean objetos no sean objetos de retención en la fuente, sino que su tasa marginal será del 0. Y de allí en adelante, de la manera progresiva en que se van dando este incremento de los valores a retener, dependiendo del incremento de los intervalos en los cuales se encuentren los salarios. Y ya vamos a ver más adelante de qué se trata esto. No es sencillamente que el salario per se, son todos los ingresos, es decir, los ingresos laborales gravados. Y para poder determinar cómo son los ingresos laborales gravados, debemos hacer el proceso de depuración, ¿verdad? Entonces, digamos que a partir de 3.610.000 pesos para el año 2022 se debe iniciar la aplicación. Todo pago laboral debe incluirse en la base sujeta de retención. Dentro de la base sujeta de retención se deben incluir los pagos que hayan sido pactados en el contrato como no constitutivos de salario. Se deben exceptuar los reembolsos de gastos que haya incurrido el trabajador en beneficio del empleador o que hayan sido necesarios por parte del trabajador para poder cumplir con su función o con su trabajo. Pues estos ingresos que él recibió, por ejemplo, temas de gastos de transporte, no son susceptibles de incrementar el patrimonio del trabajador. La depuración de la base de retención en la fuente debe guardar perfecta armonía con la depuración de la renta líquida para el cálculo del impuesto de renta, tal como lo indica el artículo 26 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Del total de los ingresos grabados se van a restar, en primer lugar, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Cuáles son estos? Los aportes obligatorios a salud que realiza el trabajador, los pagos por reembolso de gastos del trabajador como manutención, alojamiento y transporte, los aportes obligatorios a pensión que realiza el trabajador o su empleador, y los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Estos son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. También tendremos unas deducciones, los pagos de alimentación, a que se refiere el artículo 387-1 del Estatuto Tributario. La deducción por dependientes, igual, los que están en el estatuto, en el 387 del estatuto. Los intereses pagados por créditos de vivienda, a créditos hipotecarios o de leasing habitacional. Los pagos a medicina prepagada y seguros de salud en beneficio del trabajador, su cónyuge, sus hijos o sus dependientes. Las rentas de trabajo, también disminuiremos las rentas de trabajo exentas a las cuales tenga derecho el trabajador. En principio, el auxilio de cesantías y los intereses sobre la cesantía en la parte que no se grava, tal como lo establece el numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario. El 25% de los ingresos laborales, como lo manda el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Los aportes voluntarios a pensión, los ahorros en las cuentas AFC, los recibidos por gastos del entierro del trabajador, las indemnizaciones por accidente de trabajo, las indemnizaciones relacionadas con la maternidad. Todo esto son rentas exentas de trabajo. Ahora bien, como ustedes lo conocerán, tenemos dos métodos para el cálculo de la retención, dos procedimientos que están contemplados en el artículo 385 y 386 del Estatuto Tributario. Los dos procedimientos aplican todos aquellos ingresos, rentas no constitutivas de renta ni ganancia ocasional, todas aquellas deducciones y todas aquellas rentas exentas que mencionamos hace un momento. Solamente cambian es que en el método 1, la base de aplicación mensual para aplicar la tabla del artículo 383, se llega a un cálculo de manera periódica todos los meses, mediante la aplicación de este procedimiento. Mientras que para el procedimiento 2 es un procedimiento que se debe calcular en diciembre y en junio, y lo que nos va a determinar es un porcentaje fijo que será aplicado durante los siguientes 6 meses.
Aquí pues se definen unas normas y unas reglas especiales donde si el trabajador no lleva, bueno, y se hace un análisis de los 12 meses previos. Luego, si el trabajador no tuviera los 12 meses previos, se deberá hacer proporcionalmente de acuerdo con la cantidad de meses que haya trabajado. La retención en la fuente tiene unos límites de descuentos y deducciones, al igual que la depuración del impuesto o de la determinación del impuesto sobre la renta para personas naturales. Y tenemos, por ejemplo, límites como que las deducciones y rentas exentas, que las acabamos de mencionar, están limitadas al 40% del ingreso neto gravable. Y este ingreso, el valor máximo para descontar, será el resultado de restar de los ingresos laborales los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, multiplicados por el 40%. Las retenciones en la fuente tienen límites particulares, como por ejemplo, los pagos por salud, que están limitados a 16 UVT mensuales. Por ejemplo, los pagos a terceros por alimentación, que están limitados a 41 UVT mensuales. Esto sí hay que tener en cuenta, siempre y cuando aplica este tema, siempre y cuando el trabajador, para los salarios máximos de 310 UVT mensuales. Las deducciones por intereses por crédito de vivienda están limitadas a 100 UVTs. Los aportes voluntarios de pensión están limitados a 3.800 UVTs. Las rentas exentas de trabajo están limitadas al 25%, como lo mencionamos hace un momento, con un límite máximo de 240 UVTs mensuales. El auxilio de cesantías e intereses sobre cesantías está limitado para salarios un máximo de 350 UVTs mensuales. Las indemnizaciones laborales. Bueno, perdónenme un segundo acá. Se me olvidaba algo. El salario que exceda de ese monto estará exento únicamente en la parte que contempla el numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario. Es decir, que si excede este límite, pues de ahí para allá no será exento. Hablemos de casos especiales. Como lo mencionó la doctora Fernanda al comienzo de la charla, hay casos especiales como, por ejemplo, las indemnizaciones laborales. ¿Cómo funciona la retención en la fuente de las indemnizaciones laborales? Cuando son esas indemnizaciones laborales son por causa no justificada, la indemnización no se debe, en principio, no se debe sumar a los otros ingresos laborales para efectos de la retención. Es decir, la liquidación que acabamos de mencionar, todo este proceso que acabamos de mencionar, tendrá una vida, por decirlo así, independiente a la indemnización. La indemnización se liquidará, o la retención sobre la indemnización se liquidará de manera independiente. Cuando se trata de salarios superiores a 204 UVTs mensuales, se debe aplicar una retención del 20%. La norma no tiene en cuenta el monto de la indemnización. O sea, la indemnización puede ser por el valor a que haya lugar. No está aquí limitada por parte de la norma. Solamente se tiene en cuenta el salario mensual. Y cuando se trata de ingresos inferiores a 204 UVTs mensuales, no se debe practicar retención de la fuente. Para la determinación de la base es importante decir que la DIAN ha expresado que por tratarse de un pago laboral, también se podrán detraer como renta exenta el 25% que expresa el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, limitada a 240 UVTs. Ahora hablemos de las bonificaciones de retiro. Las bonificaciones de retiro per se deben entenderse como un pago, como un agradecimiento o una gratificación. Lo que debe ser muy claro es que no deben ocultar una indemnización, porque pues si se dan cuenta van a tener dos implicaciones diferentes. Estos pagos por bonificaciones de retiro pues tienen un tratamiento especial y el cálculo se realizará conforme a lo dispuesto al artículo 1.2.4.1.8 del Decreto Único Reglamentario, donde nos indica que se debe calcular el ingreso mensual del trabajador, dividirlo por 12. Bueno, aquí está el procedimiento, la suma, dividirlo por 12 o por el número de meses de vinculación si es inferior a 12 meses. La sumatoria de todos los pagos gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador durante los 12 meses anteriores a la fecha de su retiro. Se determina el porcentaje de retención que figura en la tabla de retención, el cual se produjo en el retiro del trabajador. Es decir, el primer paso es determinar esa base
y luego ubicar ese valor que nos dio dentro de la tabla para saber cuál será el porcentaje que se le deberá aplicar a esa bonificación de retiro. Es un procedimiento especial, como se ve, y es totalmente diferente al de las indemnizaciones, porque el de las indemnizaciones vemos que si el salario es superior a los 204, habrá que aplicarle el 20%, luego de traer el 25% del numeral 10 del artículo 206. Y aquí tendremos una retención en la fuente practicada de manera diferente. Para los empleadores es importante decir que los pagos por indemnizaciones laborales, en principio, a no ser que se pueda demostrar que haya una relación de causalidad entre el objeto social de la compañía y el despido injustificado, no serán deducibles de la declaración de renta del empleador, mientras que las bonificaciones de retiro sí, porque se asimilan a un pago laboral. Ahora bien, ¿qué otro caso especial tenemos? Las retenciones en auxilios no constitutivos de salario. Los auxilios no constitutivos de salario, como el pago de medicina prepagada, auxilio funerario, seguro de vida, y todos los auxilios pagados mediante un tercero, hacen base de retención del trabajador. ¿Por qué trajimos este punto? Porque es que nos han consultado muchas veces, o le han llegado consultas a la doctora Fernanda a través del consultorio jurídico, donde le preguntan si todos estos pagos adicionales o que se hacen porque que el trabajador hace por cuenta del que el empleador hace por cuenta del trabajador, perdón, se hacen base de la retención de la fuente. Y efectivamente sí deben hacer base, porque se entiende que por ingreso laboral todos los pagos recibidos por el trabajador como prestación por su servicio. Y entonces, como se debe entender así, estos pagos deberían hacer parte de la declaración de su retención en la fuente. Ahora bien, hay maneras de revisar este tema. Por ejemplo, si esto hace parte de un programa pues, directamente del trabajador, del empleador, donde el empleador está recibiendo facturas directamente del prestador de los servicios, de todo esto, pues habrá que analizar puntualmente en ese caso si sí hacen o no parte del salario del trabajador o de los ingresos grabados del trabajador. Entonces, porque en principio, ¿qué es lo que deberíamos decir? Que todo pago laboral debe incluirse en la base sujeta a retención, entre otros incluyen salarios, horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos, bonificaciones, bien sea que se realicen en dinero o en especie. Entonces, es importante analizar cada caso puntual, cada momento puntualmente y también, como lo mencioné al comienzo, cuando lo decíamos que la contabilidad es plena prueba del empresario, ver cómo fue el reconocimiento contable de ese pago para poder saber si hace parte o no de la base de la retención de la fuente de los trabajadores. Le doy paso a la doctora Fernanda, no sé si tengamos algo adicional, doctora. Gracias, Carlos. Muy interesante todo lo que has expuesto hasta el momento. Aquí, como la idea es poder conectar esto con nuestro marco laboral, por supuesto, consideramos de la mayor importancia poder aclarar este tema de los pagos no constitutivos de salario y cuál es su correcta aplicación y su correcta procedencia al momento de hacer entrega de ellos, ¿no? Hoy por hoy se viene hablando de una política de pagos no constitutivos de salario y esto por unos pronunciamientos que ha hecho recientemente la Honorable Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral, de hecho, lo hizo el año pasado mediante la sentencia SL 2425 del año 2021. Y allí nos aclaraba que de conformidad con el artículo 128, estos pagos no constitutivos de salario, pues deben quedar establecidos y deben quedar acordados también con el trabajador. Y por supuesto que tiene una definición muy concentrada respecto a estos pagos no constitutivos no tienden, ¿sí?, a incrementar el patrimonio del trabajador. Lo que hacen, y de acuerdo a la definición que tiene el artículo 128 del Código Sustantivo, es poder, ¿sí?, generar bien sea un beneficio, bien sea la prestación del servicio, pero no tiene como finalidad enriquecer el patrimonio del trabajador. Y esa es la distinción y ese es el análisis que hacen hoy por hoy los jueces laborales cuando se ven abocados a resolver un conflicto que emana de una relación laboral.
Entonces, importantísimo que estos beneficios, bien sea que yo los pago directamente al trabajador, le digo, mire, le consigno X dinero para que usted pague su medicina prepagada, o bien sea que se lo pague a través de un tercero. Todos estos tipos de auxilios no constitutivos deben quedar establecidos. Y por eso es que hoy en día las compañías desarrollan sus propias políticas para poder de manera general y de manera global dentro de la compañía abordar y reglamentar sobre todo la entrega de estos auxilios. Entonces, aquí es un llamado también a que empiecen a revisar cómo están sus políticas, qué pagos están constituyendo salario, cómo los tienen establecidos y sobre todo cuál es esa reglamentación interna que se está haciendo a este asunto. Vale, Fernanda y Carlos, tenemos una pregunta que nos hace Meli. Dice, buenos días, no me quedó muy claro lo de la retención en la fuente. ¿Esta se hace sobre el valor total de los ingresos menos las deducciones legales? Perdón, que estaba en mute. Así es, la retención en la fuente debe, como lo mencionábamos en la presentación, debe conservar la misma estructura de la depuración de la declaración de renta, pues por tratarse la retención en la fuente del recaudo de dicho impuesto. Entonces, sí, efectivamente debe ser objeto de una depuración. Listo, muchas gracias, Carlos. No sé si alguna persona tiene otra pregunta que podamos hacerle en este espacio de 10 minuticos que nos quedan o damos como finalizado el... Ah, mira, hay una pregunta. Marisol Garay nos dice, buenos días, ¿qué pasa con los pagos que no constituyen salario y su efecto en el pago de aportes en seguridad social? Y su efecto en el pago de aportes a seguridad social. Doctora Fernández, si me ayudas con esto, porque no... Claro que sí. Bueno, aquí especialmente hasta el año pasado, veníamos hablando que los pagos que no eran constitutivos de salario tenían o hacían base, ¿sí? Para los aportes, las cotizaciones al sistema general en seguridad social. Y de aquí nace un concepto que hace unos años venimos escuchando como el 60-40, ¿no? Entonces es todo lo que supere, se supone que yo como empleador, yo tengo unos auxilios no constitutivos, pero esos auxilios no constitutivos no pueden superar, ¿sí? El 40%, porque entonces tan pronto se supera, tengo que hacerlos base para la cotización a los aportes en seguridad social. Esto por expresa disposición legal, ley 1393. Entonces allí nos dice que todo lo que exceda ese monto debe hacerse base para seguridad social. Por eso hay que tener cuidado también en el momento que se establezcan y que no se utilice de una manera equivocada el concepto de pagos no constitutivos o constitutivos de salario, porque la interpretación que hacen los jueces es que si evidencian que es producto del servicio del trabajador, pues lo que va a hacer es entrar a considerarlo constitutivo y pues eso tiene un efecto y es empezar a hacer pagos de prestaciones sociales sobre ello. Y por supuesto hay un tema, hay una sanción moratoria que por el no pago oportuno y de manera completa de las prestaciones sociales. Listo, Fernanda. Muchas gracias, Carlos, a ti por la participación, por acompañarnos en estos espacios. En el chat les coloqué un link con un formulario de asistencia para poderles compartir las memorias del evento. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por la participación, por quedarse hasta el final y también pues a Fernanda y a Carlos por el espacio. Entonces pues nos estaremos viendo en otro momento. Les iremos compartiendo sus correos también los otros eventos próximos que hayan de GCH. Y pues muchísimas gracias a todos por la participación nuevamente. Que tengan un muy feliz día.